Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Tai nos trae Rob Escalon con la canción de jazz. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Got a little shoulder down in New Orleans, which makes me feel like beep beep ba 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 beep beep ba beep beep ba beep 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 ba boop ba ba. Am, Tú te has puesto bizco incluso. Bien, Tai lo ha vuelto a conseguir. Nos ha dejado con la boca abierta. Digo, Madre mía, pues mola un puñado esto, ¿eh? sí, sí, bueno, de hecho, por lo visto, de jazz, bueno, está visto de que, bueno, mezclan humor con virtuosismo, bueno, pues un enfoque, es muy creativo, la verdad, en lo que están haciendo. Mezclar jazz con growls. Sí, es, Bueno, jazz, es que también la base esa es un poquito ahí. claro, claro. Bueno. Se supone que, bueno, aparte de mezclar el extremo con el jazz, de hecho, lo de the jazz viene por Djent, que es como un subgénero del metal progresivo bueno, que tiene unas rítmicas muy marcadas, unas afinaciones graves. Así que bueno, pues buenos músicos son, evidentemente. Lo que pasa es que nos han desconcertado bastante. Y claro, la apariencia que tenían ahí de un cuarteto más o menos marcado con la apariencia jazz y tal. Bueno, jazz, incluso puede ser soul o no sé, ¿eh? Claro, claro. Entonces, ahora empiezan por un lado, pues a entrar en el juego eso de patrones irregulares, en fin, de síncopas, bueno, la batería pues está ahí jugando como a dos aguas y me tiene súper confundido. Igual que el bajo, bueno, casi todos los instrumentos pues están haciendo pues muchos cambios, muchas polirritmias. Da la sensación de que todo el tiempo están cambiando de compás, aunque no lo estén haciendo literalmente, pero la sensación es esa. La guitarra, pues, por un 16 lado, cuerdas. 16.
Yo veo 16 cuerdas. Vamos, 8. tiene 8, pero yo veo ahí 16 clavijeros, ¿no? Mm, mm, Bueno, 8 mínimo, ¿no? No sé No, si serán de esas dobles o... no, son 8. Lo que pasa es que tú ves el círculo del clavijero y después por detrás lo que ves ya es la llave La llave. para... Es de Vale, 8, vale. es de 8 cuerdas. Aún así es una 8 guitarra. cuerdas. Aún así es una guitarra de 8 cuerdas. Que ha estado ahí haciendo acordes de novenas, de decimoprimeras, de decimoterceras. En fin, ha estado mezclando pues diferentes escalas y modos griegos. Y claro, por un lado tienes el tono cálido así limpio del jazz y por otro lado la distorsión en plan brutal. Em, el bajo, bueno, es un contrabajo. Pues muy bien, la verdad es que con la técnica típica, pero claro, eso de que se estén lanzando botellas y, en fin, es que, claro, me saca totalmente de la Además, canción porque me entra la risa y entre la batería, ella misma estampándose una sí, bueno, botella el vocalista nada más empezar ya se rompe una botella en la cabeza. claro, Pues, después le tiran una botella al contrabajo. Digo, ¿esto qué es, tío? De verdad. Así que nada, muy chocante, muy chocante. Estoy que no sé muy bien cómo reaccionar, pero tocan muy bien y bueno, pues tienen arte para mezclar el humor con ir a dos aguas entre el jazz y el metal extremo, ¿vale? Metal extremo con tintes progresivos. Así que nada, perfecto. De hecho, estamos tan en shock que ya íbamos más de la mitad de la canción y digo, bueno, esto hay que pararlo en algún momento. Vamos a continuar. Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like this. Also, we got the Patreon page. You can see videos before they come out, and it allows us to make them. And yeah, that's about it. Thanks for watching, and I'll see you next week. All right, good work, guys. I'll see you next time we play wherever it is that we play this song. Bueno, el de la trompeta no sabe tocar la trompeta, eso nos ha quedado claro, ¿vale? Hace como el que toca la trompeta, pero no... De hecho, en esta última ni siquiera le ha salido el sonido. Estaba ahí el hombre para tocar growls y... para cantar growls y ya espero, está. espero que ninguno vaya descalzo. No, estos son de caramelo, son botellas de caramelo de película. Así que eso no corta. Si acaso se te queda pegado al pie, pero estas son las botellas que se utilizan en el cine, que son de caramelo. Así que, Ya, ¿eh? lógicamente, si fueran de cristal, ya estarían camino del hospital seguramente para que le cosieran. De todas maneras, mira, la cara que se le ha quedado al bajista es buenísima. Y diciendo, bueno, vale, de acuerdo. Y a la batería, como diciendo, madre mía, ¿qué pasa aquí? Sí, 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 sí. No, este hombre de tocar la trompeta poco, ¿eh? Es lo mismo que tocaríamos tú y yo, mira.
Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like Así que nada. Muy bien, pues madre mía. Así que, ¿qué podemos decir de esta canción? Es técnicamente muy buena, experimental desde luego, es rítmicamente muy compleja, va mezclando géneros que en principio no deberían de funcionar, pero funcionan. Sí, sí, a mí me ha molado esos Eh, cambios. claro, desde luego sorprende, a nosotros nos ha dejado con la boca abierta, tiene Es mucho. como si metes a Alex el Terrible tocando con las Jazz Avengers, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Tiene humor visual que funciona también. Y bueno, yo creo que te guste o no el metal extremo, te guste o no el jazz, cualquiera que vea esto le entra por el ojo seguro, Te, ¿sabes? te quedas embobado. Te quedas embobado, ¿sabes? Así que genial, genial. Que esta parte que le tiran la botella al contrabajo. Es que sin venir a cuento, pues toma. Me encanta. Bueno, pues genial. Tai, gracias por patrocinar la reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.